Esto no es, me fue la grabación. Bueno, vamos entonces a empezar a revisar el planteamiento del problema. Aquí vemos, les decía hace un momento que no estaba grabando, que podemos tener, podemos hablar de momento uno o capítulo uno. En este caso, momento uno, contexto empírico, lo podemos llamar también problema o planteamiento de problema, ya tienen distintos modelos. Aquí el autor es que inició con descripción del problema, ¿sí? Eso lo puede ser. Pero, bueno, aunque no vamos a corregir normativa, pero esta descripción del problema, como ya es un título de segundo nivel, ya no puede ser todo en, tendría que ser así y venirse acá. ¿Listo? Ahí tendría la descripción del problema. Entonces, aquí tenemos que dice en San Pablo, Nariño, la educación preescolar. Pregunto, ¿este trabajo inició con el contexto internacional? Revisen No, ahora lo de ustedes, cada local, uno. local. No, ahí eso es local. Es local. Entonces, revisen si ustedes tienen contexto internacional y coloque, si lo tienen, colóquele contexto internacional y después corrige o revisa o le colocan un color. Profe Juan, El estado ideal es lo mismo que el estado de la cuestión. Es que yo no entiendo todavía qué es lo ideal ahí. ¿Es como una hipótesis o no entiendo, por favor? a ver, el estado de la cuestión o el estado ideal del problema es una narrativa que se hace desde el contexto internacional al contexto local o al contexto departamental o al contexto nacional, donde se hace una narrativa. No es una hipótesis, no es una hipótesis. Una hipótesis es lo que uno, es como una ampliación del objetivo que implica sí o que implica decir, por ejemplo, si yo mejoro la enseñanza de la lectura, los estudiantes mejorarán la comprensión. Eso es lo que es una hipótesis, pero esto no es una hipótesis. La descripción del problema en el contexto, en el estado ideal o en el contexto internacional es una narrativa, no es hipótesis. Aquí hay una narrativa en este párrafo del contexto local. Aquí lo coloqué. Contexto local, colegio. Luego aparece, revisen ustedes que su trabajo tenga de primero el contexto internacional. Aquí luego pasa el autor a lo que es la caracterización del objeto. Fíjese que salta de un contexto local a la caracterización del objeto, luego establece problemas, se observan aquí causas y consecuencias, pero no hay ningún conector que me diga que aquí comienzan las causas y las consecuencias. Luego viene esto azul, tiene que ver con las consecuencias y ahí terminó. ¿Qué le falta a este planteamiento? Le falta organizar el contexto internacional, el estado ideal, ¿sí? El estado, el contexto internacional, el contexto nacional, el contexto regional, depende como usted, como él se organice. Ya te doy derecho de palabra, profe Juan. Luego tendríamos que tener el estado ideal, que sí lo tiene, pero no lo tiene en orden, y luego nos falta el pronóstico y el control del pronóstico, que ustedes cuando vieron texto académico hicieron el control del pronóstico, que es la descripción del objeto de estudio. Profe Juan, ¿Por qué le llaman ideal? ideal es porque es lo bonito. Voy a hablarle con un ejemplo de la lectura. Cuando yo enseño la lectura, lo ideal, el estado ideal de la enseñanza de la lectura es el profesor de primer grado hace juegos con los estudiantes, desarrolla la construcción del significado con los estudiantes, y a nivel internacional, las mejores escuelas que enseñan a leer y a escribir, es donde se construye significado, donde la comprensión forma parte de los procesos. Eso es lo bonito. Estado ideal es lo bonito, pero uno después dice, ya va. Es que, sin embargo, a pesar de ese estado ideal, sin embargo, en Colombia se sigue enseñando la lectura
con letras sueltas, palabras sueltas, sin ningún significado, que le enseñan primero al niño la A, E, I, O, U, para luego escribir ma, me, mi, mo, mu. Entonces se va de ese estado ideal del deber ser al estado real que es el ser. Eso es lo que es. Es decir, para hablar en términos criollos, de lo bonito a lo feo. Entonces, profe Zenedi. Sea que prácticamente, profe, el estado ideal es todos los trabajos, o mejor dicho, las estrategias o los modelos que se están implementando con base a solucionar algún inconveniente, algún problema. Exacto, eso es el estado ideal, todo lo bueno que se hace, no lo malo. Porque si usted me coloca como en estado ideal que la enseñanza de la lectura es mejor enseñar primero la letra y después la sílaba, eso es un problema, eso es un estado real, ese no es un estado ideal. ¿Entiende? Eso está muy bien esa pregunta. Y recuerden que esto del estado ideal y el estado real lo expliqué muy bien en competencias investigativas. Eso, si ustedes van a esas láminas, van a las láminas de la primera sesión de seminario, ahí está todo, todo está allí. ¿Sí? Lo que pasa es que en algunos casos a ustedes mismos se les olvida leer, no vuelven a los encuentros y no han, y muchos se quedaron en lo que vieron en competencias investigativas. El tiempo entre competencia investigativa y seminario de investigación no avanzaron absolutamente nada. Eduardo Aldemar, profe, bienvenido, lo escuchamos. Profe Eduardo, ¿lo escuchamos? Se quedó como que sin Ahí, audio. ¿sí me escucha ahí, doctor Pablo? Sí, ahora sí. Bueno, doctor Pablo, buenos días. Respecto al planteamiento del problema, ¿existe algún número de párrafos o un número de páginas que pueda abordar este punto o queda al arbitrio o a la libre decisión del estudiante? Ah, muy buena pregunta, profe. Yo no les he hablado del número de página y eso porque yo prefiero que eso lo decidan ustedes. Lo que sí es que ustedes tienen que establecer como una relación para entender que el proyecto tiene 40 páginas, más nada, 40. Entonces, el capítulo uno pudiéramos estar hablando de 7 páginas, de 7, 8 páginas más o menos, porque el que va a quitar más espacio es el capítulo 2. ¿Entiendes? O sea, pero eso del número de párrafo entre el estado ideal, el número del párrafo en el estado real, eso lo deciden ustedes. Eso sí, por eso es que no hay una receta mágica en los procesos de escritura. No hay, no, no, es imposible casi. Pero ya cuando lleguen a tutoría uno y el tutor les diga, bueno, yo quiero el capítulo uno que tenga 100 páginas, porque es que la tesis, le dice el tutor, va a tener 250 páginas, por ejemplo, entonces ya eso depende del tutor. Pero en este caso el proyecto va a tener 40 páginas. ¿Listo? O sea, que no hay un número de páginas. Entonces, fíjense, para terminar, ustedes deben revisar que en su planteamiento esté el contexto internacional, el contexto nacional, el contexto departamental, no importa cómo lo escriban, si en un párrafo, en un solo párrafo ponen los 3 contextos, luego comienzan el estado ideal con un conector que implique cambio para utilizar esa palabra, sin embargo, pero, o sea, esta cosa es bonita que yo vengo hablando, sin embargo, lo que sucede es esto. Entonces, hablen el planteamiento del problema. Aquí yo, por ejemplo, a este trabajo ya le dejé para qué sirve cada uno. Aquí se observan causa y consecuencia, pero nos falta el pronóstico y el control del pronóstico en este trabajo. ¿Listo? Y nos falta organizarlo, no importa cómo lo tengan, importa, falta organizarlo del contexto internacional al contexto, hablando así, departamental o al contexto nacional y establecer relación entre causa y consecuencia. ¿Listo? Es decir, primero el estado ideal, luego las causas y consecuencias del problema, que es el estado real, para caer al pronóstico y al control del pronóstico. ¿Listo por ahí? ¿Ustedes corrigieron el de ustedes? A ver, uno que participe, uno solo con su capítulo 1, ¿qué consiguió? ¿Tiene el contexto regional, el contexto internacional? ¿O está organizado en ese orden? ¿Quién quiere participar? No, profe, en mi caso sí me faltan muchos aspectos.
Ok, claro. Este es un proceso que se va construyendo, ¿entienden? Por eso es que ustedes para decir algo, desde texto académico no podían plantear todavía un planteamiento de problema, valga la repetición, con toda esta característica. ¿Por qué? Porque primero hay que conocer el tema. A estas alturas, ustedes ya tienen que manejar, dicen aquí que no se escucha lo que estoy hablando, por favor, alguien que me diga, o es un Sí, problema sí de se una, escucha. es un Sí, problema de sí, yo. una persona, es un problema de la persona ya, perfecto. No es un problema de mi audio. Entonces, les decía, bueno, que este es, como es un proceso, en la medida que uno va entendiendo el tema, ya puede hacer esto. Ustedes están todos en la capacidad de elaborar un capítulo 1 con estas características ya. Por lo tanto, para la tarea 3, tienen abierto el micrófono, porfa, ciérranlo. Argoti tiene abierto, Pablo tiene abierto, Adriana, porfa, ciérranlo. Por lo tanto, les decía, para la tarea 3, con la tarea 3 van a enviar la versión del capítulo 1 corregido. Obviamente no estará corregido totalmente, pero ya tiene que empezar a tener estructura de capítulo 1. Acuérdense que nosotros tenemos hasta el 30 de noviembre, porque nosotros terminamos seminario de investigación y empatamos de una vez con seminario de tesis. Por eso es que yo les insistí muchísimo cuando vimos competencias investigativas que no se quedaran esperando seminario, que no se quedaran esperando la próxima unidad curricular, porque esto es un trabajo que parece mentira. Ah, no, es que dentro de 2 meses voy a ver seminario, pero es que en investigación los tiempos vuelan muchísimo y cuando uno se pone a investigar, si no se sienta, no avanza, no avanza. Listo. Entonces, corregido el planteamiento del problema, cada uno lo revisó, cada uno sabe lo que debe tener. Vamos a revisar la relación entre preguntas y objetivos. Profe Ale, lo escuchamos para entrar a la revisión de preguntas y objetivos. Profe, estaba revisando la parte inicial que yo tengo. Pues sí, tengo muchas falencias, ¿no? La verdad, frente a eso, o lo que considero. Por ejemplo, eh, eh, cuando ya vamos a abordar no de lo ideal, sino a lo real, se hace ahí hago una descripción del contexto local, en este caso de la institución en la cual pues se pretende, o por lo menos es de donde se va a sacar un poco la información local, ¿no? Tengo que, o sea, yo por ejemplo hacía esta, ¿no? Esta descripción muy particular, decía la institución educativa municipal, el nombre, está conformada por 5 sedes, 4 de ellas rurales y una urbana. ¿Es necesario o no? Yo ya ahorita ya lo estoy dudando No, de que no sea. importa, no es que sea necesario o no sea necesario, es que depende como el escritor, como cada uno de ustedes, organice la relación del estado ideal con el estado real. Si yo quiero describir la institución para entrar al contexto local, lo describo, no hay ningún problema. Ah, ya listo, profe, gracias. Ok, vamos entonces a la pregunta. Fíjese esta. ¿Cómo puede diseñarse un programa de intervención efectivo que mejore el proceso de aprendizaje de la psicomotricidad en educación preescolar en el municipio de San Pablo Nariño, tomando en cuenta las prácticas educativas actuales, las teorías pedagógicas pertinentes y la necesidad de los niños? Aquí tenemos la pregunta. Nos vamos al objetivo general. Proponer un programa de intervención que optimice, profe Alex, baja la manito para que yo aquí no estar pendiente de usted. Proponer un programa de intervención que optimice el proceso de aprendizaje de la psicomotricidad en preescolar. Es que no apagan los micrófonos y yo aquí y me entra cosa. Magnolia, por favor, apaga el micrófono. Fíjese. A ver, pregunto. Y revisen ustedes la pregunta general, por favor. Revísenla ustedes. Mírenla. Y luego vayan al objetivo. Fíjense que el objetivo general de este trabajo, proponer un programa de intervención que optimice el proceso de aprendizaje de la psicomotricidad en preescolar, está bien el proponer un programa de intervención, eso está muy bien, pero aquí dice un programa cómo puede diseñarse un programa de intervención. Y todo lo demás de la pregunta no aparece en el objetivo. ¿Ven? Y debe quedar igualito. Entonces,
El objetivo general sería cómo se puede proponer, porque el verbo es proponer un programa de intervención, quitamos la palabra efectivo, porque eso no, un programa de intervención que mejore el proceso de aprendizaje de la psicomotricidad en educación preescolar. Vamos al título, nos traemos el título. Nos traemos, déjeme borrar acá para que solo me aparezca el título. Nos llevamos al título y eso tiene que estar igualito aquí. ¿Cómo se puede proponer un programa de intervención que mejore el proceso de aprendizaje de la psicomotricidad en educación preescolar? Y el título dice implicaciones de la psicomotricidad. Ya aquí no aparece el término implicaciones de la psicomotricidad. Por lo tanto, si empato el objetivo general, pregunta general y título, yo tendría que eliminar del título la palabra implicaciones de la y dejar la psicomotricidad o psicomotricidad del aprendizaje en educación preescolar del municipio de San Pablo, Nariño. ¿Entienden? O sea, título, pregunta general y objetivo general no pueden tener palabras diferentes, tienen que estar igualitos. Entonces, ¿cómo se puede proponer un programa de intervención que mejore el proceso de aprendizaje de la motricidad? Entonces, de aquí en adelante, aquí está la pregunta, la vamos a, digamos, a subrayar y todo lo demás es el objetivo. Entonces, ¿qué hago? Me copio aquí y me lo llevo al objetivo general y tenemos perfectamente relación entre título, pregunta y objetivo general. Proponer. Y el título yo le quitaría la palabra implicaciones, esto lo quitaría. ¿Por qué? Porque la palabra implicaciones no aparece en la pregunta. Tendría que ver que esa palabra aparezca en la pregunta. Entonces quitaría esto y psicomotricidad del aprendizaje en educación preescolar o la psicomotricidad del aprendizaje en educación preescolar, por ejemplo. Sí, o sea, tendría que ver cómo, cómo se empata el título, que no quede un título, una pregunta por un lado y un objetivo general por otro lado. Profe Juan, lo escucho. Y hay otro que levantó la mano allí. Gracias, Doc. Yo revisé una tesis donde cada parte del título era parte del desarrollo de la tesis, si me hago entender. Es decir, si es formación docente, entonces, o lo que sea, entonces la estudiante allá de la tesis doctoral de la UPEL, a cada parte del título le dedicó un desarrollo por aparte. Eso es Claro, una. esa, Y la otra, por favor, doctor, nos envía, por favor, esto al final, ¿verdad? Nos envía este ejemplo de no, usted. Gracias. no, este ejemplo no se lo puedo enviar a ustedes porque esto pertenece a un estudiante de ustedes. Esto no lo puedo enviar, esto lo van a ver solo en la clase. Esto es un trabajo de un estudiante, de ustedes mismos que estamos trabajando. Entonces, volviendo, y el profe Juan decía algo que era lo que quería retomar. La estudiante tomó las teorías de lo que nos quiere decir es que ella luego desarrolló en las teorías los mismos títulos. Eso es lo que yo siempre le digo. En las teorías de apoyo salen del título, es copiar y pegar del título. Eso no es de otro. Eso lo vamos a ver la próxima semana con ejemplos también. Entonces, ¿cómo se puede proponer un programa? Ahora queda muy bien relacionado con el objetivo general. Proponer un programa de intervención y fíjese que tiene las mismas palabras en el título, en el objetivo general y en la pregunta general. Ya el autor del trabajo le tomará la decisión, a lo mejor tendrá que conversar conmigo sobre implicaciones de la psicomotricidad. Yo quitaría la palabra implicaciones y dejaría la psicomotricidad del aprendizaje en educación preescolar o la psicomotricidad para el aprendizaje. De todas maneras, el título, objetivo y pregunta general, siempre que se acomode el uno, se acomode el otro. Eso es un trabajo que va a estar siempre allí. Profe Juan, ¿tenía la manita levantada o ya? También el profe Guillermo León tenía pregunta. Sí, por favor, necesito que me revise esta pregunta. General, ¿cómo puede generarse una metodología apoyada en inteligencia artificial para el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes grados sexto de educación básica secundaria de la institución educativa Divino Niño Jesús del municipio de Tumbal? Y sería el objetivo general que obedece esta respuesta,
generar una metodología apoyada en la inteligencia artificial para el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de edad de educación básica y secundaria de la institución educativa Divino Nación del municipio de Tumbas. ¿Estaría bien ese objetivo? Yo soy muy visual y entonces todo lo tengo que ver, pero aparentemente sí está bien organizado. Lo que tiene que ver, profe, y todos es que la pregunta general comienza con una pregunta y la vemos en amarillo. Luego, de ahí en adelante, donde comienza el verbo en la pregunta, comienza el objetivo. Fíjense, para ponerlo como estaba en el ejemplo anterior, aquí está el objetivo. Pregunta cómo se puede. Y de aquí en adelante es el objetivo y fíjese que ahí en adelante está igualito. Lo mismo tiene que pasar con las preguntas específicas. ¿Cuáles son las características y enfoques principales de las prácticas educativas? Y el primer objetivo dice analizar las prácticas educativas. Por lo tanto, fíjese que no hay relación entre esta pregunta y el objeto de estudio y el objetivo específico. Entonces, Diego, profe Diego. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿Profe? pero sí, yo te lo escucho, pero hay micrófonos abiertos. Entonces, eso del profe Tirso Montero tiene micrófono abierto, entonces me causa ruido acá. Profe Diego, lo escuchamos. Ok. Si por ejemplo, en la pregunta y en la asociación con el objetivo general, uno define o establece diseñar un constructo metodológico, ¿eso se acoge dentro de la teoría fundamentada o la fenomenología? Ok, aunque eso forma parte de la discusión metodológica que la vamos a ver la próxima semana. Yo dije hace un rato que todo lo que implique generar teorías es teoría fundamentada. Ya cuando se trata de metodología, modelos y todo lo demás, puede ser fenomenología, etnografía, ya dependiendo de cuál es el contexto. ¿Vale? Eso se ubica en fenomenología perfectamente. ¿Listo? Gracias. Ok, profe Guillermo. Tenías la manita levantada, profe Guillermo, entonces bájala, porfa. Vamos a arreglar la pregunta 1 de este trabajo, que tiene como objetivo analizar las prácticas educativas actuales que integran la psicomotricidad en el proceso de aprendizaje preescolar. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los aspectos? La pregunta puede ser así, no es que sea así, pero yo la escribiría así. ¿Cuáles son los aspectos para analizar? Y ahí comienza el verbo. ¿Cuáles son los aspectos para analizar las prácticas educativas actuales que integran la psicomotricidad en el proceso de aprendizaje preescolar de la institución objeto de estudio? Para no repetirla. O en la institución objeto de estudio. Y cerramos la pregunta. Fíjense cómo estaba. Fíjense cómo estaba la pregunta. ¿Cuáles son las características y enfoques principales de las prácticas educativas? Puede incorporar esto aquí, pero si lo incorpora aquí en la pregunta, se tiene que incorporar en el objetivo. Ahora, ¿cuáles aspectos son los aspectos para analizar las prácticas educativas? Aquí tenemos la pregunta, aquí está la pregunta y de aquí en adelante está el objetivo. ¿Sí me van entendiendo lo que les quiero decir? Que la pregunta no se puede disociar del objetivo general, porque aquí sí está planteado, aunque están planteadas bien las preguntas, no están relacionadas con los objetivos generales. Entonces, igual, aquí ya quitamos esta, ya la corregimos, y luego pasa con la pregunta 2. ¿Qué teorías pedagógicas y modelos de desarrollo respaldan de manera más sólida la implementación de la psicomotricidad? Pero es que en la pregunta 2 me dice es analizar las teorías pedagógicas que fundamentan el desarrollo de la psicomotricidad en la etapa preescolar. ¿Qué teorías pedagógicas y modelos respaldan de manera más sólida? Entonces, ¿qué teorías pedagógicas y modelos de desarrollo infantil respaldan, quitamos, ojo con la palabra implementación, ¿no? Porque ustedes no van a implementar nada. ¿Qué teorías pedagógicas de desarrollo infantil respaldan
Y aquí tenemos que cuadrar con el objetivo, el análisis de las teorías. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede desarrollar con esto? Ya sé, ¿cómo se puede desarrollar algo así? Eh, el análisis, creo que es el análisis, o no, ¿cómo se puede analizar? ¿Cómo se puede analizar las teorías pedagógicas, las teorías y modelo de desarrollo infantil? Y luego nos vamos acá. ¿Cómo analizar las teorías pedagógicas? Entonces tenemos que traernos el objetivo. Aquí tenemos cómo se puede, aquí está la pregunta y esto es el objetivo. ¿Listo? Entonces me lo traigo para acá. Fíjese que es un cortar y pegar. Me lo traigo y este sería el segundo objetivo. Bueno, ya el tercer objetivo lo arregla luego el autor del trabajo con esta explicación. ¿Vieron? Corrigieron el de ustedes, lo revisaron. Más o menos el 70% del capítulo 1 de todos tiene bien la relación entre objetivo y pregunta, pero hay un grupo que todavía no tiene bien esta relación, porque a lo mejor no participaron en el conversatorio que tuvimos en competencia investigativa, y es que lo otro que es importante es que ustedes tienen que estar yendo a las grabaciones de los encuentros. Listo, organizada la relación entre pregunta y objetivo, ustedes revisaron la de ustedes en paralelo. Vamos a ver un poco la pregunta, creo que era de la profe Kennedy, de la justificación que debe tener eh, los elementos que debe tener la justificación. Aquí está muy bien, por ejemplo, aquí yo le coloqué tomar en cuenta desde lo pedagógico, teórico, metodológico, etcétera, pero esos elementos ustedes deciden cuáles toman. Entonces, por ejemplo, el autor de este trabajo entró con este primer párrafo, está bien, habla de la importancia de destacar que el municipio se enfrenta a desafíos significativos. En este contexto, la justificación se fundamenta en la necesidad urgente de abordar estas disparidades. Eso está muy bien. Luego cierra con Creswell, no hay problema, eso está bien. El enfoque cualitativo permitirá, porque antes aquí habló del enfoque cualitativo, eso está bien, pero aquí sí hay que revisar el párrafo. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Y luego viene esto, aquí sí tenemos, esta parte hay que tener cuidado con lo que escribimos, porque aquí dice, la implementación de un programa de intervención psicomotriz tendrá un efecto significativo en el mejoramiento educativo y social de la comunidad. Ojo, porque ustedes no van a hacer implementación de programas, ustedes no van a hacer investigación o acción. Tengan cuidado con las palabras que escriben, ¿no? Porque eso es fundamental. Yo aquí lo que le coloqué de corrección, le pregunto, ¿se va a implementar un programa? Ojo, no es que no lo puedan, sí se puede hacer, pero para ustedes hacer investigación, acción, yo ya les he dicho varias veces, deben fundamentarse y tener muchísimo conocimiento, tanto del tema como de la investigación. Con eso, aquí tenemos la implementación del plan, tiene otra vez implementación de un plan, ojo que ustedes no van a implementar, y aquí hay una síntesis, a esto le falta como una justificación yo la justificaría desde lo pedagógico, ya aquí está justificado metodológicamente, pero le colocaría un poco desde lo pedagógico y desde lo teórico. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería que conversáramos, que revisáramos hoy desde el punto de vista práctico. Ustedes tienen que volver a estos encuentros cuando tengan dudas, revisarlos, tenerlos allí. Ya en la tarde los subo, Dios mediante, a la plataforma. Preguntas. Empezamos. Preguntas sobre la parte de con relación a la pregunta que hizo la profe, se me olvidó el nombre, entre el espacio entre líneas. Todo, tanto el espacio entre líneas, vamos a hablar un poquito de normas de manera rápida. El espacio entre líneas y párrafo es de 1,5. Fíjense, aquí lo vemos, aquí está 1,5, pero aquí está en el espacio posterior 8. Entonces, eso es lo que hace que el texto se vea separado entre esto y esto. Tienen que tener cuidado que estos espacios en izquierda, anterior y posterior, estén en 0.
en el espaciador, en la barra espaciadora. Entonces, esto tiene que tener a 1,5 y entre líneas y párrafos. ¿Listo? Estos autores están bien, pero fíjese, el autor está bien citado, pero esto que me plantea aquí en ninguna parte está entre comillas. Para que yo coloque el número de página, debo tener el texto entre comillas. El número de página incluye que lo que está, es lo que menciona está entre comillas. ¿Listo? Cuidado con ese uso de, aquí es lo mismo, me coloca el número de página, pero no tiene nada entre comillas. Y ojo cuando coloquen comillas y número de página, porque si eso está mal elaborado, cuando le pasen el programa antiplagio, o yo no hablo de antiplagio, sino el programa de similitud de fuentes, como el Turnitin, se va a conseguir un montón de información que no está, que no aparece. Tienen que tener también cuidado, y eso lo trabajamos en competencias investigativas, en lo que implica la ética del investigador, de que hay que tener cuidado lo que se escribe y cómo se escribe y de dónde se toma la información. ¿Listo? Los párrafos deben tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este párrafo está muy bien redactado, tiene 8, tiene varias oraciones. El párrafo debe ir entre 5 y 10 líneas. No escriban párrafos, por ejemplo, aquí hay uno, aunque no vamos a tocar esta parte, pero aquí hay un párrafo. Profe Zenedi, le escucho mientras abro el párrafo. Profe, qué pena, no sé si no realicé una buena lectura en las normas o de pronto también en las otras normas. Cuando no, en los textos no aparece la página, ¿cómo se debe hacer? Aquí lo ven, Hay, partiendo hay de un algunos enfoque. textos que no. Aquí tenemos uno, aunque colocaron M, yo quito esa M, partiendo de un enfoque internacional, Obregón propone, aquí va una coma, y aquí está la propuesta, y ahí no va el número de página, queda así. Si es un autor, se coloca solo el autor, aquí lo tenemos, lo único que este párrafo tiene 15 líneas, está muy largo, y ya está, pero no quiero detenerme aquí, lo que quiero hablar es del párrafo solamente, y ante la pregunta de la profesora, cuando no se coloca el número de página, aparece así. ¿Vale? Puede aparecer al final del párrafo, al final de la oración o al inicio. Eso no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, Gracias. los párrafos, recuerden, de 5 a 10 líneas con varias oraciones. Luego vamos a trabajar la próxima semana el capítulo 2 y si nos da chance el capítulo 3 para finalizar toda esta parte práctica. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna pregunta por allí? Recuerden que las referencias, que no las vamos a tomar ahorita, no las vamos a explicar, están muy bien explicadas y muy bien organizadas en el manual del OP. Eso está muy bien organizado. Y en las diferentes sesiones que hemos trabajado, siempre las he explicado. Entonces, miren eso, tengan las normas al lado, trabajen. Y para concluir, ojo, ustedes van a entregar con la entrega, perdón, vale la repetición, van a subir con la entrega de la tarea 3 el arreglo del capítulo 1. La organización del capítulo 1, hay algunos que los tienen bastante elaborados, que le faltan muy poquitas cosas. Cada quien arregla su capítulo hasta donde llegue. Si apenas hacen la parte del estado ideal, les da tiempo para eso, eso. Y ojo con esto, los estudiantes que tienen asesores, los estudiantes que tienen quien les ayude a escribir con esa cosa, que eso hay que recurrir y hay que tenerlo a nivel doctoral, deben explicarle todas estas cosas, porque acuérdense que siempre les he dicho que usted, el responsable del trabajo doctoral es el estudiante, ¿no? Ni siquiera después va a ser el tutor, es el estudiante el responsable del trabajo doctoral. ¿Vale? ¿Alguna pregunta para ir cerrando? Les voy a subir la plantilla de tarea 1 ejemplificada y los videos de clase para que ustedes y al autor del trabajo pues le vuelvo a enviar esta versión. Profe Diego Armando, lo escuchamos. Sí, estoy un poquito confundido. Por ejemplo, cuando en este caso de este ejemplo, el compañero habla de la implementación de un programa y nos informa, profe, que eso conllevaría, ¿sí? a
en un método de investigación-acción, ¿cierto? Que sería, pues, largo y más o menos este trabajo, más o menos la metodología, ¿cuál sería aquí? O se acogería, por ejemplo, a fenomenología. Este trabajo, vamos a ver el objetivo. Ya te doy derecho a palabra, profe Juan. Este trabajo en particular, cuyo objetivo general es proponer un programa de intervención que mejore el proceso de aprendizaje. El programa de intervención puede ser fenomenología o también puede ubicarse en etnografía, pero es más fenomenológico. Listo. Pero no es ¿Cierto? teoría fundamentada, porque es un programa de intervención, nos lleva más a fenomenología. Profe Juan, lo escuchamos. ¿El constructo teórico lo lleva a una teoría fundamentada directamente o puede uno Directamente, evitarlo? Es decir, constructo teórico. directamente. Lo escucho. Ya, y para evitarlo, entonces en el caso sería modelo teórico, para evitar fundamentada. Siempre que coloque modelo teórico, constructos, aproximaciones teóricas, siempre que aparezca la palabra teórica, aparece teoría fundamentada. Sea modelo, sea lo que sea, siempre que sea construir teoría, el método es teoría fundamentada. ¿Listo? Bueno, cerramos. Cerramos, ya quedan, les queda a ustedes entregar ahorita el lunes, hasta el lunes envían tarea 2. Como la tengan, trate de mejorar mucho normas UPEL, ya saben de dónde vayan a los encuentros para las teorías de apoyo y teorías base. El avance de la 2 nos va a permitir mejorarla, pero ya en la tarea 3 debemos haber tenido la explicación la próxima semana de tarea de lo que es la metodología y volver y ahora la teoría, ¿no? Diego Armando, lo escucho y cerramos. Profe Diego, lo escuchamos y cerramos. Ah, no, fue que se me quedó la mano levantada, gracias. Ok, bueno, entonces cerramos. Ya Zoom nos está diciendo que cerremos. Entonces, bueno, allí tienen toda una explicación práctica de cómo mejorar el capítulo 1. Feliz día a todos y por el grupo de WhatsApp, cualquier pregunta. Aquí hay algo en el chat. No, lo mismo, no, ya. Entonces dejamos de compartir y cerramos el programa para guardar la conversión del video. Feliz día.